Estimados docentes de la Universidad Privada del Norte, bienvenidos a la capacitación de Modelo IDEA en su modalidad remota. El día de hoy aprenderemos a formular, diseñar y preparar nuestras sesiones según el modelo IDEA. Estimados docentes, como toda capacitación tiene un logro de aprendizaje, en esta capacitación ustedes diseñarán una sesión de aprendizaje con el modelo IDEA, en el cual plasmarán las estrategias para cada uno de los momentos, teniendo en cuenta que estamos en una modalidad remota. Estos momentos deben de evidenciarse con las estrategias que muestren coherencia y que sean pertinentes para cada uno de ellos. Debemos preguntarnos en qué consiste una sesión de aprendizaje en contextos virtuales, en este caso, remoto. Podríamos decir que es un espacio de interrelación entre el docente y el estudiante. ¿Para qué, no? Para promover el aprendizaje haciendo uso de los recursos virtuales en función siempre al logro de aprendizaje. Entonces, IDEA nos va a permitir sistematizar nuestras sesiones, ordenarnos y establecer estrategias claras para nuestras sesiones y para nuestros estudiantes. Tenemos entonces que los momentos de una sesión IDEA está constituido por 4 pasos. El primero es interés, el segundo descubrimiento, el tercero experiencia y el cuarto es aprendizaje evidenciado. Vamos a ver cada uno de los momentos IDEA. I significa interés. Este es el momento en el cual nosotros como docentes vamos a motivar a nuestros estudiantes. La motivación es importante porque influye en el desempeño o predisposición que tiene nuestro cerebro y nos prepara para la absorción de nuevos conocimientos. La D, que quiere decir descubrimiento, es el momento en el que el estudiante hace suya la información, es decir, que procesa esa información convirtiéndolo en conocimientos para poder utilizarlo próximamente en el desarrollo de alguna actividad. La E de experiencia. En este momento es cuando nosotros debemos fomentar actividades poniendo en práctica la teoría y así romper el esquema de la educación tradicional. En otras palabras, pasar a nuestros estudiantes de roles pasivos a roles protagónicos. Y el cuarto momento, que es la A, corresponde al aprendizaje evidenciado. Este momento nos permite ver cuánto logró de aprendizaje el estudiante. Aquí se puede verificar el logro de la sesión, qué es lo que queríamos que el estudiante realice, y acá se podrá verificar a través de preguntas, de la presentación de trabajos y de la reflexión de su aprendizaje. Aquí hablaremos de cada uno de los momentos de IDEA. Tenemos el primer momento de interés, que promueve en el estudiante la motivación por su aprendizaje, el plantear problemas, preguntas o un caso para recuperar los saberes previos y también generar la problematización o conflicto cognitivo. Teniendo en cuenta que la problematización es lo más importante, porque genera un desequilibrio para lograr después un aprendizaje mayor. Y se culminaría este momento con la información del logro de aprendizaje. La T de descubrimiento es el momento en que desarrollamos los contenidos y el nuevo conocimiento, haciendo uso de los recursos previamente establecidos en el aula virtual. En este momento, luego que nuestros estudiantes ya revisaron todo el material que nosotros hayamos creído conveniente, pasaremos a la parte sincrónica de la videoconferencia en donde afianzaremos estos conocimientos, en donde reforzaremos los puntos más importantes y responderemos las preguntas de nuestros estudiantes acerca de los contenidos que no han quedado claros. La E, que corresponde al tercer momento de la sesión IDEA, que significa experiencia. Este momento se caracteriza porque el estudiante pone en práctica sus conocimientos para la solución del problema. Este momento es uno de los más importantes de la sesión IDEA. ¿Por qué?
porque en este momento el estudiante tiene que realizar la acción producto del logro de aprendizaje, que puede ser de manera individual o de manera colectiva, poniendo en práctica sus conocimientos, las habilidades y las actitudes, es decir, que los estudiantes aprenden haciendo, consolidando su información y aplicando a otras situaciones, donde el docente tiene que ayudar a reforzar este aprendizaje. La A de aprendizaje evidenciado no es otra cosa que la verificación, la comprobación de que el logro de aprendizaje se alcanzó. En otras palabras, que los conocimientos se pueden poner en práctica y son útiles para nuestros estudiantes. En este momento deberíamos hacer uso de instrumentos de evaluación para ser más objetivos y bajar el nivel de subjetividad en las mismas. En otras palabras, se hace una reflexión de lo aprendido, o sea, hacemos la llamada metacognición. Recordemos que en la metacognición se tiene que hacer preguntas sobre qué aprendió el estudiante, cómo lo aprendió y para qué le sirve lo aprendido. A continuación, vamos a mostrar algunos ejemplos para implementar el uso en cada uno de los momentos de la sesión en esta modalidad remota. Ustedes pueden incluir otras actividades de las tantas que existen, pero siempre teniendo en cuenta el logro de la sesión que queremos alcanzar. ¿Qué debemos tener en cuenta para planificar y diseñar IDEA? Para planificar y diseñar nuestra sesión IDEA, tenemos que responder a 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué necesitan desarrollar y asimilar los estudiantes? Cuando decimos qué necesitan desarrollar y asimilar los estudiantes, tenemos que tener claro cuál es el logro de aprendizaje. Mirando que el logro de aprendizaje está promoviendo el desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas y el fortalecimiento de actitudes, así como de los conocimientos. Quiere decir que la información que queremos brindar al estudiante se pueda transformar en conocimientos. Otra pregunta que hay que responder es ¿cómo van a aprender? Y lo van a hacer utilizando nuestra secuencia didáctica IDEA, en donde se encuentran todas las características y estrategias de la sesión que nosotros como docentes vamos a planificar. Estrategias, metodologías activas y actividades de aprendizaje. La tercera pregunta, ¿con qué van a aprender? El con qué van a aprender quiere decir los recursos educativos. ¿Cuáles son los medios virtuales que utilizarán? ¿Qué materiales utilizarán? ¿Qué herramientas TIC? Es decir, el que me va a facilitar que se logre este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo y con qué compruebo esos aprendizajes? Pues a través de criterios e indicadores, los cuales están establecidos en nuestros instrumentos de evaluación. De esta manera, el estudiante tiene en claro qué se va a lograr y en qué lo vamos a evaluar. Entonces, teniendo claro la planificación de una sesión IDEA, ahora tendríamos que pensar, ¿debes iniciar IDEA? Desarrollando con el logro de la sesión, ¿no? Donde se disgrega todo el proceso. Si no tengo claro cuál es el logro de la sesión de aprendizaje, no sabré cuál es el camino a seguir. Vamos a revisar los elementos que debes tener en cuenta para la construcción de un logro de aprendizaje para IDEA. El primer elemento es el tiempo. Tiempo quiere decir el plazo que se genera el aprendizaje. Puede ser el tiempo que corresponde al término de la sesión, al término de la unidad o al término del curso. El sujeto indica quién va a hacer esta acción. En este caso, el estudiante de quien se espera que logre el aprendizaje. El tercer elemento viene a ser el verbo, que está constituido por la acción producto. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer el estudiante y cuál es el producto que puede ser tangible o intangible? Luego tendremos que poner nuestra condición. La condición no es más que el tema o la situación que se debe tener en cuenta para desarrollar el producto. Entonces, refleja la temática,
el cómo lo vamos a hacer y el dónde lo vamos a hacer. Y finalizamos con el quinto elemento, que son los criterios, ¿no? Los criterios son los parámetros o indicadores que me están permitiendo ver qué es lo que se va a evaluar de esa acción producto. Esto me ayuda para lograr elaborar mi instrumento y saber qué criterios voy a tener en cuenta en el instrumento de evaluación. A continuación encontraremos algunas ideas de los verbos, acciones, productos que ustedes pueden utilizar para formular su logro de aprendizaje. Este es un ejemplo de un logro de aprendizaje con los elementos que hemos revisado anteriormente. Recordemos que la importancia del logro está en que determina las actividades que vamos a realizar durante nuestra sesión. En este ejemplo, que está determinado por los colores que ustedes ven abajo de cada una de las partes, tenemos el tiempo, que en este caso sería al término de la sesión. El sujeto es el estudiante. La acción que queremos es que el estudiante elabora un cuadro de doble entrada, y nuestra condición en base a la descripción del objeto de estudio, el origen de la psicología como ciencia y sus antecedentes. Y vamos a utilizar el criterio indicando con coherencia el aporte de cada uno de los paradigmas. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior sobre el logro de aprendizaje, en este momento vamos a hablar de cada uno de los elementos para la formulación de su logro de aprendizaje, basándonos en la taxonomía de Bloom. Nosotros sabemos que son 5 los elementos que tienen un logro de aprendizaje: tiempo, sujeto, el verbo, que está constituido por la acción producto, la condición y el criterio. Cuando nosotros hablamos del verbo acción producto, la acción significa qué es lo que debe realizar el estudiante. Y así tenemos en la pirámide, el primer nivel es el nivel de memorizar. Pero si yo quiero que el estudiante quede solo en ese nivel de memorizar, entonces las acciones que utilizaría sería organiza, enumera, nombra, lista, ordena, relaciona, reproduce. Quiere decir que hasta ese momento yo tendría que expresar: al término de la sesión, el estudiante organiza, o al término de la sesión, el estudiante nombra, o al término de la sesión, el estudiante lista. La taxonomía de Bloom es una de las herramientas más imprescindibles al momento de la construcción de logros de aprendizaje, y nos da una guía de las acciones que podemos utilizar, de acuerdo a cada uno de los niveles que nosotros queramos que nuestros estudiantes alcancen. En el segundo nivel está el comprender, y puedes utilizar ejemplos para la planificación de logros de aprendizaje como ejemplifica, describe, traduce, ordena, resume. Así tenemos en el tercer nivel, aplicar. Las acciones que podríamos utilizar es emplea, ilustra, opera, prepara, programa, esboza, soluciona, implementa, ejecuta. Como nos estamos dando cuenta, la acción siempre está en un verbo en presente simple. Seguimos con nuestra pirámide y hemos llegado al nivel de analizar. En este nivel podemos encontrar algunos otros verbos un poco ya más complejos, como el tema de contrastar, diagramar, experimentar, organizar, resuelve. Recuerden que siempre debemos utilizar estos verbos, pues son observables. En los niveles de mayor nivel de complejidad tenemos evaluar. ¿Cómo me doy cuenta que el estudiante evalúa? Cuando argumenta, cuando juzga, cuando comenta, cuando realiza una crítica. Llegamos al último nivel, al nivel más complejo, porque en el nivel de crear es en el cual involucra todos los niveles anteriores. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que mi estudiante crea? A través de los siguientes verbos: crea, organiza, formula, recopila, sintetiza, programa, publica, ensambla, entre otros. Recordemos
que esta taxonomía nos va a facilitar la construcción de nuestro logro de aprendizaje, que, como repito, es el momento en el cual nosotros vamos a determinar las actividades que los estudiantes van a realizar al finalizar nuestra sesión. Y para complementar el verbo, que es acción-producto, entonces tendríamos que unir a cada una de estas acciones el producto que va a realizar el estudiante, ¿no? Por ejemplo, si yo digo elabora, ¿qué elabora? Un esquema, significa que tengo que complementar con el producto. Si yo digo realiza, ¿qué va a realizar? Un presupuesto. Por lo tanto, aquí uniendo ya los elementos sería al término de la sesión, el estudiante realiza un cuadro sinóptico. Ya tendría hasta este momento 3 elementos de la sesión idea para la formulación del logro de aprendizaje. Es importante que nuestras sesiones no sean monótonas y que en cada una de ellas nosotros vayamos complejizando nuestras actividades, desde el nivel más bajo, que es memorizar, hasta el más alto, que es el crear. Siguiendo con el logro de aprendizaje, vamos a ver otro de sus elementos, que es la condición. Son los factores que empleará o utilizará el estudiante para hacer la acción producto. En otras palabras, estamos hablando del tema y de cómo lo va a hacer. Entonces, una vez que hemos propuesto ya el verbo y la acción producto, vamos a ver que este estudiante lo puedes hacer a partir de, basado en, basándose en, tomando en cuenta, empleando herramientas de, etc. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de algunas condiciones que nosotros podemos incluir en nuestro logro de aprendizaje para hacerlo de una manera más técnica. Continuando con el último elemento para el logro de aprendizaje son los criterios. Los criterios, que son los parámetros e indicadores que el resultado de la acción debe tener, es decir, que me brinda el nivel de calidad de este logro de aprendizaje. Aquí mostramos una variedad de criterios con los cuales nosotros podríamos terminar. Este criterio se une en la parte final, luego de la condición, especificando qué aspectos de calidad o nivel de calidad debe tener ese producto. De manera clara y precisa, puedo decir, efectuando los cálculos con rapidez y precisión, puedo indicar presentándolo de una manera estructurada, en un informe, en el tiempo adecuado. Significa que acá nosotros les estamos dando una variedad de ejemplos para completar el criterio de evaluación. Aquí tenemos más criterios que ustedes pueden utilizar de acuerdo al logro de aprendizaje, al nivel de complejidad y a la situación que estén planteando. En la imagen podemos observar algunos verbos que sí son medibles, como enumera, grafica, resuelve, explica, propone, ordena. Y los que no son observables, comprende, valora, identifica, conoce. ¿Por qué comprende no es observable? Muchas veces consideramos en el logro de la sesión, al término de la sesión el estudiante comprende las ecuaciones cuadráticas. Pero ¿cómo me doy cuenta que comprende? Alguien me dirá cuando resuelve problemas. Entonces, en lugar de decir comprende las ecuaciones cuadráticas, yo diría, al término de la sesión, el estudiante resuelve problemas sobre situaciones cuadráticas. Y luego complementaré con el criterio de evaluación, de manera clara y precisa, en forma ordenada o siguiendo los pasos preestablecidos. Aquí tenemos algunos otros ejemplos de logros de aprendizaje, por ejemplo, del Departamento de Ciencias y del Departamento de Humanidades, en donde se encuentran cada uno de los elementos de la construcción del logro de aprendizaje. Entonces, nosotros, de acuerdo a cada una de nuestras situaciones, de nuestras clases, de nuestras carreras, vamos a poder adaptar nuestras actividades a nuestras necesidades de enseñanza-aprendizaje. Cuando queremos formular un logro de aprendizaje, siempre tenemos que estar alineados a lo que menciona el sílabo,
nosotros. Partimos del sílabo. En el sílabus vamos a encontrar, además de la sumilla, el logro del curso. Siempre debemos tener en cuenta cuál es el logro del curso que me va a direccionar los logros de unidades, y estos logros de unidades van a terminar con temas que se van a desarrollar en cada una de estas unidades. Hasta este momento ya son preestablecidos en el sílabo. Son aspectos que nosotros no podemos modificar porque ya están considerados en el sílabo. Pero, ¿qué es lo que debo de elaborar como docente? Mi logro de sesión. El logro de aprendizaje para cada sesión debo tener en cuenta el logro de la unidad y el tema que voy a desarrollar. Puedo unir en una sesión un tema o dos temas dependiendo de la calidad, de la cantidad y del producto que voy a realizar. Un logro de sesión puede tener una, dos o tres reuniones para complementar el producto. Entonces, el logro y el número de reuniones para esa sesión está en función al tamaño, a la complejidad del producto. Estamos pasando por una realidad en la cual hemos tenido que adaptarnos a los problemas que está viviendo el mundo. Por lo tanto, hoy tenemos sesiones asincrónicas y sesiones sincrónicas. Vamos a ver qué significan cada una de ellas. Asincrónico, para hacerlo muy rápido y muy simple, implica que la enseñanza no depende del tiempo ni del lugar en donde nosotros estemos. Entonces, si solicitamos a los estudiantes que miren, por ejemplo, una lección que ya hemos grabado previamente, estaremos en una actividad asincrónica. Mientras que, por otro lado, el tema sincrónico está relacionado a que tenemos que estar y que mientras que, por otro lado, el tema sincrónico, en este caso, en aulas virtuales y mixtas, transcurre en lo que denominamos tiempo real. O sea que estudiantes y profesores tienen que estar al mismo tiempo y en el mismo lugar. Para resumir este tema, podemos concluir que la parte asincrónica la podemos manejar desde nuestras aulas virtuales en Blackboard, y los momentos sincrónicos, en este caso, serían las videoconferencias que nosotros hacemos con nuestros estudiantes. Vamos a hablar detalladamente de los momentos de la sesión IDEA, como ejemplo, algunas estrategias. En el momento de interés, si fuese de manera asincrónica, ¿qué tendría que encontrarse en el aula virtual? Alguna imagen de impacto visual que atraiga la atención del estudiante. Puede ser un mensaje motivador que está ya en la plataforma, algunas imágenes, esquemas visibles, algunas preguntas de reflexión o una noticia o caso o evento, algo que motive al estudiante para lograr su atención, su motivación por el aprendizaje. Este sería en el momento asincrónico, que lo está haciendo desde el aula virtual. En el momento sincrónico, quiere decir cuando ya está el estudiante y el maestro en las videoconferencias. Aquí el docente debe partir con un saludo de bienvenida al estudiante, como un abre puertas para motivar y atraer su atención. Puede realizar preguntas para recoger los saberes previos. Estas preguntas pueden ser sobre temas anteriores o sobre aspectos que yo pienso que el estudiante sabe. Y debe de considerarse la pregunta del conflicto cognitivo, es decir, de la problematización de algo que yo pensaba que el estudiante no sabe hasta el momento, pero que lo va a desarrollar durante la sesión de aprendizaje. O también podríamos utilizar una narración. Independientemente de si el momento es sincrónico o asincrónico, aquí les dejamos algunos ejemplos de actividades y estrategias que pueden utilizarlas, adaptando al momento y a las necesidades de cada uno de sus cursos. Tengan en cuenta que esto es una lista de cosas que ustedes pueden hacer. No es que las tengan que integrar todas en un solo momento, porque no sería viable. Pueden manejar cada una de ellas en sus diferentes sesiones de aprendizaje. Como ustedes pueden observar, aquí siguen los ejemplos de actividades generales que ustedes las pueden establecer en cada uno de sus cursos.
El segundo momento de la sesión idea corresponde al descubrimiento. Aquí mostramos algunas actividades o estrategias que pueden considerar para su sesión de aprendizaje. En el momento sincrónico, ¿qué deben subir al aula virtual? Los PPTs de la sesión, algunas lecturas relacionadas al tema, algunos links en los cuales los estudiantes puedan reforzar el aprendizaje, videos, casos aplicativos, los podcasts y simuladores. Esto no quiere decir que todas estas estrategias van a estar en una sesión de aprendizaje. Ustedes seleccionarán cuál de ellas van a utilizar para su sesión de aprendizaje. En la modalidad sincrónica, ¿qué es lo que van a hacer cuando están en contacto con el estudiante? Es decir, están en la videoconferencia. Ahí tendrán que realizar explicaciones para reforzar los conocimientos que el estudiante tiene sobre ese tema. En función a lo que él ha revisado, aquí se podrá responder algunas preguntas sobre dificultades que ha encontrado el estudiante o para afianzar el tema. Se pueden brindar ejemplos relacionados a lo que estamos trabajando o utilizar explicaciones en diversas plataformas para que el estudiante pueda afianzar esa información y pueda convertirlo en conocimiento que más adelante lo van a utilizar. Recuerden que el descubrimiento es el momento en que desarrollamos los contenidos. Entonces, aquí les dejamos algunos ejemplos de actividades y estrategias que ustedes pueden implementar independientemente de si el momento es sincrónico o asincrónico. Pasamos al tercer momento de la sesión idea, ¿no? La E de experiencia. Algunos ejemplos de actividades para la modalidad asincrónica es que aquí se plantean los trabajos individuales o en equipo. Quiere decir que aquí el estudiante está poniendo en práctica sus conocimientos para solucionar o para realizar la acción producto. Desarrolla actividades aquí de mayor complejidad que requieren mayor tiempo. Este es en la sincrónica para afianzar su aprendizaje. En la modalidad sincrónica es cuando el docente forma equipos de trabajo en las salas blancas. Referente al desarrollo del logro de aprendizaje, siempre mirando a la acción producto. Aquí el docente tiene que estar en contacto con el estudiante para atender algunas preguntas e interrogantes y también debe estar monitoreando el trabajo de los estudiantes en cada una de las salas, si hubiese dividido los grupos en salas. Y atiende y responde las interrogantes, las preguntas, las dificultades que los estudiantes puedan tener y ayudando con algunos procesos de retroalimentación. En el momento de experiencia es el momento en que el estudiante pone en práctica lo que se vio en el descubrimiento. Entonces, aquí tienen algunas actividades y estrategias que pueden complementar dependiendo de cada una de las sesiones, como el tema de resolución de problemas, discusión plenaria, construcción de esquemas, etcétera, recordando siempre el uso de metodologías activas. No deben utilizar todas estas en una sola sesión, sino ir poniéndolas en cada una de ellas, ir gestionando su aprendizaje, su conocimiento y por supuesto las estrategias que van a utilizar en cada una de sus sesiones. Pasamos al último momento de la sesión idea, la A de aprendizaje evidenciado. Tenemos acá las dos modalidades, asincrónica y sincrónica. Algunos ejemplos y estrategias es que aquí los estudiantes suben ya sus trabajos al aula virtual en el tiempo que ustedes, maestros, lo han establecido, ¿no? Y tienen que recibir una retroalimentación por parte de ustedes, los maestros, indicando qué está bien, qué hay que reforzar, qué hay que modificar. En la sincrónica, en el momento sincrónico, los estudiantes socializan los productos realizados en el momento de la experiencia. Es decir, que aquí presentan sus actividades para escuchar algunos aportes, observaciones por parte de sus compañeros o por parte del docente. Aquí se puede evidenciar el logro de aprendizaje. Si el estudiante realmente logró la acción producto y qué aspectos hay que mejorar o qué aspectos hay que reforzar. Debemos tener en cuenta que también en esta modalidad sincrónica deberíamos hacer el proceso de la metacognición.
¿Qué quiere decir? La reflexión del proceso de su aprendizaje a través de preguntas críticas, reflexivas, como ¿qué aprendí? ¿O para qué me sirve lo que aprendí en mi vida personal o profesional? ¿O cómo este contenido lo voy a poner en práctica más adelante? En el momento de aprendizaje evidenciado podemos utilizar algunas actividades y estrategias. La más conocida es la exposición por parte de los estudiantes. En este momento, si hemos utilizado salas de Blackboard para el aprendizaje colaborativo, podemos regresar a la sala principal y que los estudiantes individualmente o en equipos hagan la exposición de los trabajos, o sea, del producto que han conseguido del logro de aprendizaje. Mostramos a continuación el formato IDEA. En este formato, ¿qué vamos a encontrar? Datos informativos y los logros de aprendizaje. En los logros de aprendizaje vamos a encontrar logro del curso y logro de la unidad que se extrae del sílabo. Y el logro de la sesión, el que ustedes ya han elaborado para saber qué quieren fortalecer en los estudiantes en la acción producto. Para esta modalidad remota virtual, se han considerado dos aspectos importantes dentro de la sesión IDEA. Uno de ellos es el asincrónico y el otro es el sincrónico. Dos aspectos que ya los revisamos con anterioridad. Entonces, cuando formulemos nuestra sesión, debemos tener en cuenta que para cada uno de los momentos necesitamos estrategias y actividades. A continuación, revisaremos cada uno de esos momentos en un ejemplo. Recordemos que al inicio de esta capacitación, declaramos en el logro de aprendizaje que ustedes como docentes deberán formular una sesión de aprendizaje. Y este es el formato que ustedes deberán seguir. Ahora veamos un ejemplo de la aplicación de IDEA en la modalidad remota. A continuación tenemos un ejemplo de la aplicación IDEA. Después de los datos informativos, el logro del curso, el logro de la unidad, tenemos el logro de la sesión. En el logro de la sesión, en este caso, indica que al término de la sesión de aprendizaje, el estudiante desarrolla casos prácticos de decisiones logísticas, los que se encuentran planteados en la separata, aplicando de manera clara y coherente los principios básicos de los costos logísticos para la toma de decisiones. Si nos damos cuenta que en este logro de sesión, la acción es que va a desarrollar y el producto casos prácticos sobre decisiones logísticas. Frente a este logro, que es el que va a regir toda la sesión de aprendizaje, ¿qué es lo que debería de encontrarse dentro de su aula virtual en el momento o en la modalidad asincrónica? Debe estar centrado en lo que el estudiante va a realizar. Entonces, ¿qué va a realizar el estudiante? Lee el mensaje de bienvenida del docente, observa la presentación de una imagen de la noticia de una empresa que quebró y lee las preguntas de reflexión. ¿Cuál es la importancia de los costos logísticos en la quiebra de la empresa? En este caso, nosotros, la pregunta última es la que se está refiriendo al conflicto cognitivo. Y se va a evidenciar en estrategias dentro de la modalidad sincrónica, que dialoga sobre la importancia de la complejidad de la empresa en función a un breve resumen de un caso como la empresa de correos y de intercambio más grande del mundo. ¿Qué otra actividad va a hacer el estudiante? Que responde a la pregunta, ¿cómo se clasifican los costos? Recordando temas vistos en los cursos previos como contabilidad, costos y finanzas. Continúa intentando dar respuesta a la pregunta, ¿cuáles son los costos logísticos relevantes en una empresa? Como esta información todavía no lo tiene claro, significa que se constituye en la pregunta del conflicto cognitivo y se informa el logro de aprendizaje de la sesión. Todo esto se debe realizar en la modalidad sincrónica. En la D, en nuestra etapa de descubrimiento, en la parte asincrónica de este ejemplo, el estudiante observa y revisa los materiales del aula virtual. Recordemos que aquí está toda la información que nuestros estudiantes deben revisar previamente. Está entonces el PPT de la sesión, las lecturas que hemos dejado relacionadas al costo de manejos logísticos,
los links de YouTube en donde hay una explicación de gestión de inventario. También estamos dejando un video realizado por el docente de manejo de costos logísticos y un podcast acerca de costos de sistemas y tecnología. Para luego pasar a la parte sincrónica, en donde en la videoconferencia el estudiante dialoga con sus compañeros y con el docente de algunos casos que se han presentado sobre costos logísticos en una empresa. El docente refuerza los puntos clave de los contenidos que no han quedado claros en la revisión previa que han hecho los estudiantes, para discriminar datos y fórmulas de costos en la resolución de casos, ¿no? También reconoce los datos relevantes para el cálculo de los costos logísticos, revisa la implicancia de los mismos en el costo total y evalúa nuevamente la pregunta planteada en la problematización. ¿Cuáles son los costos logísticos relevantes en una empresa? En este momento ya los estudiantes deberían ser capaces de responder a esta pregunta. En el tercer momento, la E de experiencia, dentro de los ejemplos y estrategias que podríamos considerar para esta sesión, es que el estudiante revisa la separata casos prácticos de decisiones logísticas que se encuentran en el aula virtual. Y también en equipos de 2 personas buscan un caso local de empresas en la que apliquen los principios básicos de los costos logísticos para la toma de decisiones. Todo ello tendría que ser en la modalidad asincrónica. En la modalidad sincrónica, ¿qué es lo que va a hacer el docente conjuntamente con el estudiante? Forman los equipos de trabajo, leen y analizan los casos de manera individual. En salas de Blackboard planifican la forma de trabajo a nivel de equipo para el desarrollo de los casos. Luego, ¿qué van a hacer? Desarrollan conjuntamente con su grupo los casos planteados de la separata que lo han obtenido del aula virtual, casos prácticos de decisiones logísticas que se encuentran, estos ya indicábamos, en el aula virtual. Y luego sintetizan el trabajo a nivel de equipo con el monitoreo del docente para ser presentados más adelante. En el momento de aprendizaje evidenciado, los estudiantes deberán subir sus trabajos al aula virtual en el tiempo establecido y reciben retroalimentación por parte del docente de forma asincrónica. Todo esto recordamos en Blackboard. En la parte sincrónica, nuestros estudiantes al momento de la videoconferencia y luego de haber desarrollado la actividad planteada por el docente, regresan a la sala principal de Blackboard para la presentación de los casos desarrollados. En este caso, ellos van a realizar una exposición. Responden a las preguntas: ¿qué requisitos debe presentar un caso para que sea de decisiones logísticas? ¿Qué debemos hacer para discriminar datos en los casos de costos? Reflexiona en base a la pregunta: ¿en qué medida la información adquirida me permite fundamentar las acciones que se realizan para las decisiones logísticas? Entonces, en el aprendizaje evidenciado, nuestro estudiante ya está presentando el producto que nosotros previamente hemos establecido en el logro de aprendizaje. Recuerden, estimados docentes, planificar sus sesiones para 30 a 45 minutos, incluyendo actividades de acompañamiento. El docente siempre debe permanecer en la sala para resolver dudas y afianzar algunos contenidos que son importantes. Aquí tenemos algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para su momento sincrónico o asincrónico dentro de su aula virtual. Aquí tienen algunos ejemplos que ustedes pueden utilizar, pausar y revisar a cada uno de los momentos de nuestra sesión IDEA. Recuerden que pueden utilizarlas de acuerdo a las necesidades que cada uno puede tener. Entonces, tenemos desde el primer momento hasta el momento de la evaluación herramientas dentro de la plataforma que nos van a permitir adaptarnos al modelo. Más adelante tendrán algún tema de capacitación dentro de Blackboard como tips para que puedan mejorar sus aulas virtuales. Aquí también tenemos algunos ejemplos del tema de uso IDEA en las aulas virtuales. Como ven, cada uno de los docentes modifica su aula virtual de acuerdo a las necesidades que crea convenientes.
en cada uno de los momentos de nuestra sesión idea. Es importante recordarles que en el tema de motivación debemos pasar de aulas estáticas a aulas dinámicas. Como ven en la imagen, es más interesante para nuestros estudiantes un aula dinámica que un aula estática. Son algunos tips que, como dije anteriormente, serán establecidos en una capacitación específicamente del uso de Blackboard. Aquí otras ideas de cómo cada uno de los momentos se relacionan y se gestionan en el aula virtual. Son ejemplos reales de algunos docentes que han puesto su material de esta manera. Recuerden que tenemos una actividad la cual debe ser presentada a cada uno de sus especialistas en pedagogía. Al inicio de nuestra capacitación mencionamos el logro de aprendizaje. Este es el formato el cual ustedes deben llenar para concluir ese logro de aprendizaje. Recibirán un correo por parte de sus especialistas con el video y el material de esta capacitación para que puedan llenar este formato idea y así establecer su sesión de aprendizaje. Esta sesión es libre, ustedes la pueden formular de acuerdo a la semana o al curso que ustedes crean y sistematizar ahí las estrategias que van a utilizar para cada uno de los momentos y para el tema asincrónico y sincrónico. Tendrán una semana para que ustedes puedan mandar su tarea a cada uno de sus especialistas. Muchas gracias a todos por su tiempo, por el trabajo que van a hacer y recuerden que el sistematizar sus sesiones idea les permitirá tener una idea más clara de qué estrategias y actividades deben incluirse de acuerdo a los intereses, a la carrera y al curso que ustedes están llevando. Hasta otra oportunidad.